Zuleta Puseiro, el titular de OPSM, que nos visita como tantas veces acá en los estudios de LT7. Enrique, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Encantado de estar aquí. Buenos días a todos. Gracias por la paciencia. Sí. Sabíamos que primero arrancábamos con los datos epidemiológicos y después nos metíamos tiene en mucho este que tema. ver, mucho que ver. He venido aquí precisamente porque estamos en un momento de crisis muy grande. Casualmente se han convocado las elecciones, hay una cantidad de desafíos inéditos y hay que pensarlos. Estoy participando de algunos de los equipos que están pensando en estos asuntos. Sí. Estoy muy activo, he escrito bastante estos meses sobre la cuestión de la pandemia. Y ahí hay problemas de fondo que no son solo relativos a vamos a decir, a las capacidades, la destreza, la infraestructura, los recursos. También hay problemas conceptuales. La sociedad argentina, como muchas otras sociedades, se resiste a entender lo que es una pandemia. Eso se vio, por ejemplo, en el fallo de la Corte sobre la educación, que ve esto como una epidemia. Lo ve como un tema de salud, y no es un tema de salud, es un tema, una pandemia, es un tema que afecta a todos, en todos los lugares, todo el tiempo, y que desarrolla unas lógicas que no son lógicas como la de los médicos, Sí. que son lógicas causales. He aquí una causa contagiosa, un proceso de contagio, prevenimos y cortamos este proceso. No, la pandemia envuelve todo, porque hay que verlo sistémicamente, porque ¿hasta qué punto? Lo vive la gente. La gente tiene adentro el trabajo, tiene adentro la familia, tiene adentro los hijos, tiene adentro la educación, tiene adentro la salud, está todo mezclado, pero no se puede hacer. Bueno, ¿y qué es más importante? Todo es importante y de un modo sistémico en el cual no estamos muy preparados a pensar. Los jueces dicen el problema de salud es de la competencia del gobierno. No estamos discutiendo la competencia, ni tampoco estamos discutiendo la educación, estamos discutiendo todo, Enrique, la economía, la salud, la educación. En marzo del año pasado, nosotros cuando estaba arrancando esto, leímos una entrevista que le hicieron al titular epidemiológico del Reino Unido. Sí. Y él dejó una frase que se ajusta, yo creo que perfectamente a lo que estamos viviendo y lo que usted dice. Más que los sistemas sanitarios, van a ponerse a prueba los liderazgos. Exactamente. Porque lo que se viene es algo inédito que se remonta solamente a la epidemia de gripe española, con un mundo absolutamente distinto, tecnológicamente obsoleto, con demoras informativas, cosa que esto no ha ocurrido obviamente con esta pandemia. Esto que usted recién decía, yo creo que amerita una discusión respecto de cuáles son los motivos que podrían, de manera excepcional y con mucho pragmatismo, establecer este criterio que usted dice y no los tecnicismos puros, ¿no? Por decirlo, No, hablando del fallo de la Corte, que algunos celebraron y otros fustigaron, ¿no? ¿Cree que los líderes van a afrontar una durísima prueba en todas las elecciones del año a los ojos de la ciudadanía? Muy complicado. Es decir, en general, los gobiernos, en todos los lugares donde ha habido muchas elecciones de todo tipo, locales, nacionales, los gobiernos han sido muy castigados, precisamente porque han confundido, vamos a decir, la conducción imprescindible, unitaria, vertical, excepcional que hay que poner en marcha con simplemente el mando. Y además no han olvidado muchas veces sus ventajas y debilidades políticas. Y muchos han tratado de cultivar, vamos a decir, una idea de protección. Yo los voy a proteger, la primera persona en el singular, que es tan común en los presidentes, sobre todo, los gobernadores menos. Ahora, ese yo, la idea de que todo depende de mí y que los protejo y que me van a reconocer y que si yo los logro vacunar, entonces eso no funciona. Todos los gobiernos han perdido las elecciones. Algunos, en España, por ejemplo, los grandes partidos han quedado cuartos, quintos. Sí. En Chile voló por los aires el sistema político más duro y más consolidado de América Latina. Cada uno de los 48 convencionales constituyentes independientes es un mundo con sus propias ideas, sin ninguna posibilidad de liderazgo. Por ejemplo, la izquierda, que no tiene partidos, no tiene ideología, no tiene Rusia, no tiene Cuba, no tiene nada, sacó 4 veces más votos que Salvador Allende en los años 70. Sí, hoy el candidato comunista, leía, es el hombre que tiene la mejor imagen pública. Por supuesto, y no tiene nada que ver con el comunismo que conocemos. Sí. Lo que simplemente tienen es un rechazo al sistema. Ahora, es un rechazo tipo Guasón para quemar todo y para romper todo y para vengarse de algún agravio atávico como es el Guasón, no.
Son gente que quiere romper todo porque ve que el sistema no da y que la política tradicional mira para otro costado. Y eso puede ser peligroso, perdón Enrique, para un sistema como el argentino que muestra muchos grados de fragilidad al momento de conseguir acuerdos. Es un sistema muy robusto. En los años de 2019 y se incendió toda América Latina, todas las ciudades. Sí. Se incendió Francia también. Los estudiantes quemaron la Universidad de Hong Kong, que es la universidad más importante y moderna del mundo. Ese fenómeno no llegó a la Argentina, porque el sistema político todavía es un sistema duro y robusto que puede contener y canalizar. Tiene enormes dificultades, tiene enormes... Ahora, tiene una cosa muy fuerte, que no tienen muchos países. Gobernadores muy fuertes, sub 50, con capacidad para transmitir ejemplos, para hacerse cargo, para estar. Hoy no hay ningún gobernador. Tal vez, por ejemplo, Gustavo Valdés es el que más aprecio tiene de su sociedad. Tiene un 70% y lo coloca encima del resto. Gobernadores como Zamora, que ha tenido siempre el 70%, tienen ahora, pongamos, 50%. Todos han bajado 20%. El presidente bajó de 77 a 17 en este momento. Entonces, los liderazgos son fugaces. Ahora, ¿quiénes son los que prevalecen? Los que se hacen cargo, los que están presentes, pero no presente al estilo tradicional, tengo las vacunas y vos venís para acá que yo tengo la vacuna y te voy a proteger. No, eso produce una irritación, produce miedo y produce, mira, basta con porque yo no quiero depender de nadie. La gente sabe que es como un náufrago en una situación. ¿Qué hace un padre de 40 años con 3 hijos, con su mujer que ha perdido el trabajo? No va a conseguir trabajo si no se produce trabajo. ¿Qué va a hacer? Desde el 2011 que no se genera. ¿Qué va a hacer? Miren, claro. Ustedes entran en esas autopistas de Buenos Aires y ven esa multitud que devuelve a la televisión la imagen de gente llegando desesperada en los trenes, en las chaticas, en las bicicletas, en las motos. La gente no se puede quedar en su casa. No puede, esa mañana tiene que salir porque no tiene noche si no llega. Entonces eso es un fenómeno, no es solo la pobreza, es las clases medias, urbanas, son todas las ciudades. Entonces lo importante es que hay gobiernos que se van a hacer cargo de esto. Ahora, ningún gobernador en la Argentina baja del 50% de apoyo, incluso los peores... En pandemia es muy fuerte. Los que menos funcionaron, por ejemplo Infran, o que ha tenido muchísimos problemas, o el caso de Arcioni en Chubut, todos han estado al frente. Y eso le ha dado una fuerza a la Argentina muy grande. Los intendentes, gran papel. También. Y eso, ¿sabes qué pasa? Si bien la pandemia es global, no es nacional, ni de las jurisdicciones, ni de la... ¿sabes? Si bien eso, la aplicación y la prevención y la solución de los problemas es absolutamente local. Enrique, entonces, la Argentina está preparada para eso. Usted es un profundo conocedor de Corrientes. Ha venido muchísimas veces en diferentes elecciones, evaluando una cantidad de manifestaciones de la vida social correntina. ¿Vio alguna vez este escenario preelectoral? Estamos a 90 días de la elección y la oposición no tiene a alguien que quiera ser candidato. Y es, para mí, inédito. El peronismo tiene un problema en Corrientes muy grande que lo tuvo el radicalismo mucho tiempo y que lo llevó a ser un partido subordinado, vagón de cola del pacto y de todas esas cosas. Es el sucursalismo. Cuando un partido nacional, en una provincia como Corrientes, provincia orgullosa, informada, pagada de sí misma, fuerte, autónoma, le ha librado guerras a Rosas, a Brasil, es una provincia fundadora. Entonces acá la gente que se la subestima en eso, tiene una cultura política profunda. Entonces cuando esos partidos nacionales son sucursalistas, quiere decir que dependen del centro. ¿Qué puede hacer un partido nacional como el peronismo, con los líderes, con la tradición de gobierno, con todo, intervenido? Acá le pasó también al radicalismo. Esa intervención es un signo del partido que no existe, de las juventudes que no tienen oportunidades, del trasvasamiento generacional que no se ha operado, de las ideas que han quedado paralizadas. ¿Y quién es el interventor? Aunque fuera muy importante, ¿quién fue el interventor del radicalismo? Esos años del radicalismo son siniestros, porque si bien tenía grandes gobiernos, no podía más que ganar la elección provincial, ser derrotado 3 meses después, 2 meses después de la elección nacional, y eso implicaba que el partido no tenía raíces, se defendía bien. Ahora, el peronismo en este momento, el peor problema es que está intervenido. Intervenido quiere decir que están todos iguales, están en un empate, +1, -1, 0, y la intervención es, en un partido político, siempre 0.
Va a tener muchas dificultades, pero el otro día- lamentablemente. claro, el otro día conversábamos con el diputado nacional Pitín Ruiz Aragón, Sí. que en su momento dijo, yo quiero ser, y Camau también dijo, yo quiero ser, pero ahora no avanzan en la concreción. Y No él los decía, dejan, ahora tiene intervenido, eso Está bien. van a tener que... no, pero aparte, a ver, ¿cuál es la sensación que flota? Que aquellos que revalidan algún cargo, Camau, por ejemplo, senador nacional, vence su mandato. Sí. No quiere ir solamente como candidato a gobernador, enfrentando al tren a toda Sí, marcha sí. del gobierno. Sí, son sin 40 tener- vagones a toda sí, velocidad. claro, sin tener una certeza de red de contención, por decirlo de alguna manera. Y decía ayer, antes de ayer, Ruiz Aragón, el peronismo no puede ser Masterchef, no puede hacer casting de candidatos. Tiene que tener alguien que la sociedad visualice con ideas, con programas, con propuestas. Se ha pensado en Ríos como una alternativa a partir de la incertidumbre que hay. Y yo decía, ¿van a pensar en Ríos, en alguien que en su momento se opuso a la construcción del hospital de campaña? Yo no vi nunca un escenario así en la oposición. Sí, no, es muy complicado la oposición. Los nombres que ha mencionado son nombres de gente muy estimable, gente que tiene experiencia de gobierno, que tiene reconocimiento nacional en su partido. Son figuras muy interesantes. Lo que le ha faltado al peronismo en estos años es esta autonomía, esta independencia, este correntinismo tan imprescindible para hacer política en Corrientes. Hay que ser. Ahora, en Corrientes también operan ciertos fenómenos. Toda la gente es o emperador o es un tipo absolutamente perseguido, escondido. Es decir, Corrientes tiene un problema que no tiene dónde poner a la gente con talento que no pelea por la primera posición. Está obligado a competir todos contra todos. ¿Cuántos gobernadores tenemos que no tienen una vida política activa? No están. Nosotros en Mendoza tenemos ya 7 gobernadores jóvenes que han gobernado. Como no tenemos reelección, afortunadamente, están allí. No son solo gente de consulta, participan en muchísimas cosas, están muy activos. Se activa permanente el mecanismo de consulta. Antes de decidir una cosa, incluso los más autoritarios, caso Cornejo, siempre convocó a los gobernadores a escucharlos. Y, por supuesto, seguramente odiaba a algunos de ellos. Pero todo el sistema político tiene que alimentarse de sí mismo. ¿Sabes por qué? Porque si no, pierde correas de transmisión con la experiencia y condena a la política a un juego brutal de polarizaciones salvajes, donde la gente sale a la cárcel. Pero esos son los mismos actores políticos los que tienen Claro que que propender sí. a ese sistema. No, tienen que hacer una autocrítica como han hecho muchos otros sectores de la sociedad. Corrientes, yo me acuerdo en los años 80, 90, hacer política en Corrientes era una de insultos. Ustedes estaban en la radio, lo que eran los insultos, los agravios permanentes, las descalificaciones, las injurias. Hacer política era insultar y ser insultado. Eso ha terminado en Corrientes. Es muy interesante lo que ha pasado. La política es muy diferente, le falta institucionalidad, pero ha ganado en maneras, en comprensión, en diálogo, y la gente no tolera al matón, no tolera al matón. No hay lugar para el matonaje que vivimos tantas veces. ¿Por qué tanta fortaleza en Valdés en términos de valoración de parte de la opinión pública según su óptica? No, Valdés, no olvidemos que ha terminado el primer periodo de gobierno. Está terminando. Se dice fácil, muchos gobernadores se van, en mi provincia se van. Es complicado, el primer periodo terminó. Ahora, uno se pregunta cuál es la herencia de Valdés, cuál es el listado. Él va a tener que explicar ahora cuál es esa herencia. ¿Qué le ha pasado a la economía? ¿Qué le ha pasado a la infraestructura? ¿Qué le ha pasado a las escuelas, a la educación, a la salud, a la seguridad alimentaria, a la visión del territorio? Seguramente hay un balance muy importante, pero la gente no está haciendo ese balance. Está valorando los políticos por su capacidad para hacerse cargo, para estar allí, para estar presente. En eso él ha tenido un éxito muy grande y lo ha hecho no de una manera autoritaria. Nadie ve a Corrientes como un lugar autoritario, donde no juega el Estado de Derecho, donde ha generado una renovación. Ha tenido problemas dentro de su partido. Yo creo que le debe haber costado afirmar un liderazgo, es muy difícil. Hemos tenido liderazgos en el radicalismo correntino muy fuertes. Ricardo Colombia es un tipo que ocupa toda una época defendiendo a Corrientes, casi siempre con gobiernos muy hostiles afuera. A veces le tocó el gobierno de la Alianza, pero la verdad es que desde la intervención para acá, Corrientes estuvo defendiendo. En este momento me parece que Valdés lo que tiene es la idea de que esto puede ser diferente, que podemos dejar de defendernos
y podemos irrumpir en el mundo. Si uno mira el panorama, la geografía económica alrededor, estamos rodeados de riqueza, de progreso, de inversión, de juventud. Hay que ver lo que es el Uruguay, lo que es el Paraguay, lo que es el sur del Brasil. Son lugares donde se está innovando. El Producto Bruto Geográfico local de todos esos países es potentísimo. Ustedes cruzan el río Uruguay y se encuentran con una cadena de municipios uruguayos que son espléndidos. No, ¿y en Brasil? Y el sur del Brasil. Y nosotros no podemos quedar atados al mecanismo de la coparticipación. O la inversión externa en Paraguay, hay que mirar eso. La inversión externa de Paraguay es muy importante. Han irrumpido en el mundo exportando y ganándole a la Argentina en todos y cada uno de los rubros de exportación. Contaba como anécdota, Enrique, que los ganaderos paraguayos vienen a comprar genética argentina y no se van a la Pampa Húmeda. Vienen a Corrientes, al Chaco, a Formosa, a comprar esa genética y replican esos, digamos, esa genética, digamos, en sus haciendas, y así hizo que Paraguay pegara un salto de calidad en materia de carne, pero fenomenal. Bueno, es muy importante, yo les siempre digo a los empresarios, anoche en una reunión con empresarios lo decía, ir al Uruguay y al Paraguay. Por ejemplo, hay que ir a ver la pastera de Fray Bentos. Pastera de Fray Bentos es un edificio tipo Matrix, modernísimo. No hay finlandeses, ya hay gente de acá. ¿Y de dónde son? No son uruguayos, Uruguay no tiene mucha gente. Son correntinos, son formoseños, son chaqueños, ingenieros jóvenes que manejan una empresa que le contribuye decisivamente al Producto Bruto de la región. Hay que ver lo que es el impacto de eso en toda la costa del Uruguay. Por ejemplo, en Salto, que está haciendo la integración con Concordia financiada por el BID, Fray Bentos mismo, todos esos municipios tienen un empresariado muy activo, gran parte de ellos son argentinos, jóvenes, muy jóvenes, sub 40, tipos de 30 años. Y están haciendo transformaciones extraordinarias por la digitalización de la agricultura. Son argentinos, viven del otro lado del río, pero son argentinos. Entonces Corrientes tiene ahí un destino de crecimiento. No puede estar condenado a que le digan de Buenos Aires y le expliquen al gobernador si puede o no puede convocar elecciones, si pone en la lista tal o cual, si va el senador fulano, que le digan anotá desde algún teléfono de la capital y le anota la lista. Ayer estuvo Valdés acá en los estudios del ET7 y dijo, yo propuse continuidad con cambio, continuidad en términos de previsibilidad, administración prudente y austera, pero cambio buscando tecnología, inversión, comenzar a hablar de futuro. ¿También usted cree que cuando llegue el momento de ir a las urnas la gente va a evaluar eso, va a ver la continuidad con cambio? Bueno, ojalá que lo evalúe. Ojalá que podamos llegar a las elecciones que están muy difíciles, en la fecha en que van a estar, etcétera, donde la gente pueda mirar hacia adelante. Porque en este momento la gente tiende a pensar en sí misma. Hoy. Hay mucho miedo, y no es un miedo a la salud, no es el miedo a muchísimas cosas, es un miedo al futuro, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestro trabajo, a nuestra capacidad para realizarnos, para poder desarrollar nuestra vida de todos los días. Las familias están muy castigadas. A veces el voto se convierte en esos momentos en una herramienta de protesta, en una herramienta de defensa. Ahora, ¿cuáles son las alternativas? Yo creo que Valdés tiene un componente de futuro muy fuerte, ojalá que en la campaña lo pueda exponer, ojalá que estos condicionamientos tremendos que son para todos nosotros estar viviendo en la pandemia, en la cultura del barbijo, vamos a decir, sí, y del distanciamiento social y de la falta de encuentro, me parece, ojalá que la política pueda prevalecer. Valdés tiene muchos elementos, lo muestran las evaluaciones de desempeño. Esa evaluación de desempeño no siempre se tradujo en votos. Ese será el desafío que tengo ahora. Ojalá que encuentre además los elencos que le permitan, cuando inaugure el próximo gobierno, tener esa agenda en el primer plano, porque no va a tener tiempo para esperar. No puede decir, 2 años lo voy a dedicar a ordenar el partido y el gobierno y a mejorar los elencos de gobierno. Es hoy, es ahora, la gente No, es en ese minuto. Lo que puede hacer Valdés y Corrientes depende muchísimo de estos meses y sobre todo de los primeros 2-3 meses, porque ya ha habido un periodo de gobierno, ya está todo aprobado. Ya vemos lo que funciona, incluso en la Argentina. En la Argentina en este momento hay una cantidad de procesos de desarrollo local extraordinario, y eso ha nacido contra la corriente. Corriente eso está acostumbrada a ir contra la corriente, es el momento. Lo saco en la última pregunta de la actualidad local y lo llevo a lo nacional. De 70 y pico a 17 en términos de evaluación positiva, recién usted decía, la gestión del presidente. Da la sensación de que las autoridades nacionales están haciendo una apuesta muy fuerte en los
los últimos días y en los que van a venir por tratar de dinamizar la campaña de vacunación. De acá a la elección, ¿qué cree usted que va a votar la gente? ¿Esto, la evaluación del desempeño en pandemia, o el derrumbe económico que es inocultable y que, como usted bien decía, obliga a mucha gente que no está en la economía formal día a día a enfrentarse a un virus que ha sido demoledor en términos estadísticos, Sí, para buscar el día a día? es complejo el cálculo, porque también está la idea de las opciones. En las elecciones nacionales la cuestión del presidencial está muy presente. La elección del 2023 se ha metido en esta elección. Entonces los liderazgos trabajan sobre la base de que allí está el kirchnerismo y allí está la ciudad de Buenos Aires y Rodríguez Larreta. Ahora, eso es una simplificación absoluta. La mayor parte de la gente que vive en la Argentina está harta del kirchnerismo y está harta del centralismo porteño y de esa idea de líderes que vienen y que hablan solo de Buenos Aires y de los vecinos y de su realidad. Está harta. Ahora, es una polarización, como pasa en Corrientes, artificial. No hay dos familias. Ahora, ¿no fracasó, son sociedades plurales? ¿No fracasó el presidente ahí en tratar de generar su propio espacio? Claro, bueno, ese es un buen ejemplo. La coalición electoral polarizada sirve para ganar las elecciones. Lo último que se puede hacer es trasladar esa lógica al gobierno, porque la sociedad es plural, es diversa, es heterogénea, tiene familias políticas profundas, tiene matices, hay que rearmar. El primer deber de un presidente, lo decía Lyndon Johnson en Estados Unidos, que es un país parecido, muy polarizado en la elección y muy diverso en la gestión, decía, el primer deber de un presidente es pactar con la sociedad el primer día de su gobierno, las condiciones de su gobierno, que no van a ser las de la campaña, que fueron de todos contra todos y de exageración y de invento del enemigo y del adversario. Entonces, eso no lo respetó el PRO, y le costó el gobierno, un gobierno con enormes expectativas, con enormes posibilidades, destrozó todas y cada una, no dejó nada. Ha hecho muchas cosas seguramente, pero se lo dirá la historia. Hoy estamos valorando a Frondizi, por ejemplo. Ustedes saben las décadas que pasó Frondizi. La década del 60. Fue escupido Frondizi. Sí, y sí. Ilia también. Y volver hoy a recuperar a Ilia Frondizi. Se valoran muchas cosas institucionales de esos dos gobiernos. Hemos estado décadas. Ustedes no saben lo que fue, yo tengo la edad para eso, lo que fue la salida de Ilia, lo que fue lo de Frondizi. La gente estaba harta, recibió a los militares, no con experiencia en los militares, que se vayan estos tipos. Bueno, hoy valoramos el gobierno de Frondizi como uno de los grandes gobiernos, las ideas de esa época. Desarrollista, ¿no? Y ni que hablarlo de Ilia, que es un prócer de la democracia argentina, que nadie se atrevería a dudar desde ninguna perspectiva política. O sea, la historia te hace justicia. Probablemente al gobierno de Macri le harán justicia. Los gobernadores lo van a extrañar siempre, porque la verdad que el avance que tuvieron las provincias en la época de Macri, el pacto federal y todo ese tipo de cosas funcionaron, pero ¿quién te lo puede llevar a una elección hoy? A eso no sirve para nada. La gente está... Es decir, el componente, Martín, de rechazo a lo que pasó está muy próximo. Ayer llegó este gobierno y mañana se va. ¿Te das cuenta? Entonces, es un abrir y cerrar de ojos. O sea que hoy tenemos más interrogantes que certezas. Más interrogantes. Yo creo que en las encuestas hasta abril el gobierno le sacaba nacionalmente unos 6 puntos a la oposición. No sé qué va a pasar ahora, porque en este momento el ciclo de la pandemia penetró absolutamente en la cabeza de toda la gente. Es probable que estemos empatados en la elección. Usted habló, perdón Martín, de un sistema político muy duro todavía en Argentina y que puede resistir robusto. Que puede resistir los embates de alguna movida que se ha haga en otros estado países. resistiendo los embates. Vamos a ver. Chile era mucho más robusto. Sí. Y sin embargo, ahora no ha quedado nada. Bueno, Colombia también aparentaba lo mismo, ¿no? Colombia era un ejemplo de la democracia argentina, librando la guerra contra la guerrilla, contra todo. ¿Qué queda de Colombia? En el medio de todo eso, con parámetros e índices económicos de crecimiento. En Perú venían delegaciones de empresarios para estudiar las instituciones de Perú. La derrota de la inflación, la ley de arbitraje que tiene Perú es una ley modelo en el mundo, es superior a la de Naciones Unidas, y vienen los inversores extranjeros a estudiar cómo se invierte en Perú, a aprender arbitraje y los mecanismos. No ha quedado nada, está por ganar las elecciones un maestro que está financiado por Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Que seguramente cuando gobierne va a ser como Menem, estoy seguro absolutamente, porque es un tipo muy, muy íntegro, se lo ve muy, muy sólida, pero es un marginal absoluto. Ya no es el outsider Fujimori,
Es un marginal absoluto. Y del otro lado está la hija de Fujimori. Y del otro lado, Keiko Fujimori, que no O sea, un necesito sistema que describir el muestra personaje. instituciones fuertes no puede Pero generar ¿sabés lo que alternativas duró fuertes. eso? Duró un abrir y cerrar de ojos. Un sistema político, bastan 4 anécdotas y 3 o 4 explosiones de las clases medias urbanas para que no quede nada. Entonces, la política es muy efímera, es muy superficial y hay que protegerla y cuidarla y regar esa plantita todos los días con una fuerza extraordinaria. El día que no la regamos, se secan varias flores, te lo puedo asegurar. Enrique Zuleta Puceiro, como siempre, un placer. Gracias a ustedes. Gracias por la paciencia. Consigna y pausa, Tere.